Se llega a un acuerdo, una tregua por parte de Estados Unidos e Irán, una tregua inicial de 2 semanas. Ahora vamos a estar hablando un poco más de cuáles son los puntos. Y esto, bueno, demuestra que evidentemente Estados Unidos ha perdido este conflicto. ¿Por qué? Porque tuvo que ceder, tuvo que someterse a las peticiones de Irán, ya que Irán no se doblegó ante las constantes amenazas de Donald Trump desde el fin de semana. Donald Trump dio un plazo, si no estoy mal, de 48 horas para que Irán abriera el estrecho de Hormuz, si no iba a acabar con la civilización. Eso fue lo que él dijo. Irán no le copió su mensaje, no tuvo miedo y no le quedó otra a Donald Trump que recular para sentarse a negociar. En ese sentido, Irán demostró que pudo hacerle frente a Estados Unidos e Israel. Pero lo importante de todo esto no es solo el acuerdo, sino lo que podría venir. También tenemos que recordar la proyección, ¿no?, del profesor chino Jian Sueqing, que ya había advertido hace bastante tiempo que si Estados Unidos se metía en un conflicto directo contra Irán, iba a perder. Y efectivamente así sucedió. Porque al final esto fue una derrota contundente porque no lograron el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Derrocar por completo el régimen iraní, colocar un gobierno aliado y despejarle el camino a Israel en Medio Oriente. Ahora les toca replegarse, reorganizarse y el plan que tenían proyectado, vamos a ver de qué forma lo van a cristalizar. Estados Unidos e Israel van a seguir trabajando para lograr lo que se habían proyectado. Así que de momento hay una tregua y era lo que yo también les decía y analizaba, ¿no?, en videos anteriores. ¿Qué es lo más seguro que iba a pasar? Una pacificación, porque si no esto ya llega a dimensiones de Tercera Guerra Mundial. Trump cambia de opinión sobre la destrucción de la civilización iraní. El ejército iraní coordinará el paso de los buques por el estrecho de Hormuz durante el alto al fuego, según declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi. Bueno, Irán va a abrir el estrecho de Hormuz. En eso consiste, ¿no?, parte de lo que es el acuerdo. Ya Estados Unidos se estaba viendo estrangulado con el tema del petróleo, la subida del barril de petróleo. Esto iba a generar una crisis global, ya la estaba generando y no le quedó de otra a Trump que ceder. Las tensiones en Oriente Medio dieron un nuevo giro desde el martes cuando Estados Unidos e Irán acordaron un alto al fuego de 2 semanas. El presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado la tregua, afirmando que la República Islámica aceptó la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Hormuz, mientras que Irán señala una derrota innegable, histórica y aplastante de Estados Unidos. Bueno, no sé si fue aplastante como se dice de Irán. Ustedes saben que cada uno defiende su relato, pero lo que sí es seguro es que derrota fue. Y evidentemente ante el ego que tiene Estados Unidos, esto les debió doler muchísimo. El anuncio llegó horas después del duro mensaje de Trump en el que amenazaba con destruir la civilización iraní. Una civilización entera morirá esta noche. Esto fue lo que dijo. Bueno, y así pretendían que la civilización iraní saliera a las calles a movilizarse para ayudarles a derrocar el gobierno de los ayatolas. Ya con esto, pues, los iraníes le tendrán más rabia a los Estados Unidos luego de estas declaraciones. No quiero que esto suceda, dijo, pero probablemente sucederá, escribió en su plataforma Truth Social. Después de esto cambió de opinión y bueno, ya se puso a trabajar con los 10 puntos del acuerdo que planteó Irán. Ojo que la propuesta llegó desde Irán. Irán fue el que puso los términos de la negociación. Ahora vamos a repasar los 10 puntos. Quien pone las condiciones fue Irán y quienes las aceptan son Israel y Estados Unidos. O sea que si hubiesen ganado, fuese al contrario, ¿no? Hubiesen puesto ellos las condiciones e Irán, al verse derrotado, tendría que aceptar la tregua. Pero fue totalmente al contrario. También desde Irán se enfatizó que Estados Unidos se vio obligado a aceptar la propuesta de estos 10 puntos. Estos son los 10 puntos de la tregua que planteó Irán. El primero es cese total de la agresión contra Irán, retirada de las fuerzas de combate de Estados Unidos de la región, tránsito limitado por el estrecho de Hormuz durante 2 semanas, que esto es lo que ya inició, levantamiento de todas las sanciones primarias, secundarias y de la ONU, o sea que le quiten a Irán todas las sanciones que tiene encima, compensación de los daños a Irán, renuncia de Irán a fabricar armas nucleares, eso incluye el acuerdo, incluso el mismo Irán lo propone. Aceptación del enriquecimiento de uranio por Irán. O sea que si bien dicen que no van a hacer armas nucleares, en otro punto están diciendo que se les permita el manejo del uranio. Enriquecimiento con uranio, dicen desde Irán, para otros fines y no para
el tema de armamento nuclear. Bueno, desde Irán también pueden mentir, pueden decir que lo van a utilizar para otras cosas y de fondo pueden estar construyendo armas nucleares. Al final, queridos amigos, aquí cada uno defiende sus intereses. Y los iraníes tampoco aquí son los santos, ¿no? Los iluminados que van a traer el amor y la paz al mundo. Esta gente también maneja sus intereses y por debajo de la mesa pueden tener esa intención de crear armas nucleares. Negociación de acuerdos de paz por Irán con países de la región, no agresión contra todos los grupos de resistencia como Hezbollah, Hamas y bueno, todos los aliados de Irán. Y por último, cese de todas las resoluciones del OIEA y del Consejo de Seguridad de la ONU. Estos son los puntos que Irán planteó y que en principio fueron aceptados por Estados Unidos. Ya iremos viendo en los próximos días si realmente ellos están dispuestos a aceptar todo, porque recuerden que es un plazo inicial de 2 semanas. Si de aquí a 2 semanas se logra aceptar todo esto, podríamos decir que este acuerdo pues al final fue un éxito y a partir de aquí comenzaría una nueva etapa. Si no se cumplen todos estos acuerdos, seguramente se romperá en algún momento, ya sea después de las 2 semanas o antes, y volverán las hostilidades. Recordemos que Estados Unidos e Israel son los que están acostumbrados ellos a poner las condiciones, ellos a poner los puntos del acuerdo. Así que lo más seguro es que en medio de todas estas negociaciones de estos días, seguramente van a haber puntos en donde no estén de acuerdo y Estados Unidos hará contrapropuestas, Israel también colocará sus intereses. Y vamos a ver en dónde termina todo esto. Recordemos que detrás de los acuerdos de paz por parte de Estados Unidos está Jared Kushner. Y este es un estratega. Así que no nos sorprenda si Estados Unidos hace una contrapropuesta para que al final pues termine beneficiándose principalmente Israel. Pero de momento estos son los puntos y quienes pusieron las condiciones fueron los iraníes. Por otra parte, dice Hesketh, Trump tenía el poder de paralizar toda la economía de Irán en minutos, pero eligió la misericordia. Recordemos el relato. Desde Irán se dice que la victoria, o más bien la derrota hacia Estados Unidos fue aplastante. Y del lado de Occidente se dice que lo que tuvo Estados Unidos fue misericordia para no aplastar a Irán y sentarse a negociar. Cada uno defiende su postura, pero al final uno deduce que el triunfador de este conflicto es Irán, porque los objetivos de Estados Unidos no se cumplieron, Irán no se arrodilló y también Irán es el que está poniendo los puntos de la tregua. Por lo tanto, está mirando de tú a Estados Unidos e Israel y diciéndoles, conmigo no pudieron, al menos de momento. El secretario de Guerra reiteró que las Fuerzas Armadas estadounidenses lograron todos y cada uno de los objetivos en Irán según lo planeado. Bueno, yo no lo veo tan así, ya que el objetivo principal era derrocar al régimen. Sí, dieron un golpe durísimo, acabando con el Ayatollah Jamenei, con varios altos mandos de la Guardia Revolucionaria, con dirigentes políticos muy importantes y cercanos a la cúpula de los ayatolás, pero no lograron derrocar el gobierno. Sigue el mismo gobierno teocrático en Irán, en este caso encabezado por el hijo del Ali Jamenei, que bueno, todavía no aparece del todo, pero lo más seguro es que esté escondido. Y la verdad es que este era un conflicto bastante complicado para Estados Unidos. Es evidente que Estados Unidos tiene un poder militar superior al de Irán y usted se preguntará, bueno, entonces ¿cómo perdió? Y esto es muy sencillo. Esto es un conflicto que estaba a miles y miles de kilómetros de distancia de Estados Unidos. Irán es un territorio muy extenso, también tiene un ejército poderoso, tiene una tecnología militar muy buena para defenderse. Y claro, cuando tú sales a hacer guerras lejos de casa, pues la tienes más difícil. Es territorio hostil, un territorio que conocen los iraníes muy bien, y se vienen preparando hace más de 20 años para afrontar esta amenaza que tienen ahí con Israel y con Estados Unidos. Ahora, si el escenario del conflicto hubiese sido más neutral o quizás más cercano a lo que es Estados Unidos, muy seguramente el desenlace hubiese sido otro. Pero claro, Estados Unidos no calculó porque ellos se sienten superpoderosos y ellos habrán pensado, no, vámonos hasta allá, hasta Irán, que allá mismo los vamos a someter. Y no fue así. Fueron a territorio enemigo y salieron al final perdiendo. Por el lado de Irán, el vicepresidente iraní dijo lo siguiente: ha comenzado la era de Irán. Mohammad Reza Araf se pronunció tras el alto al fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán. Buenos días de victoria, escribió en sus redes. Hoy se ha pasado una nueva página en la historia. El mundo ha saludado a un nuevo polo de poder y ha comenzado la era de Irán. Señaló en su mensaje que concluye con una oración iraní con petición de cambios hacia mejor. Esta es la postura de Irán. Hablan de una nueva era de Irán que al final detrás de esto
es una nueva era islámica. Recuerden que el Islam es el que gobierna en Irán, el Islam chiita sobre todo. Entonces, cuando yo vi estas declaraciones, me recordó lo siguiente. Ya esto lo hemos tocado alguna vez en el canal sobre lo que dijo Albert Pike, masón de grado 33. Bueno, muchos le llaman esto profecía. Esto no es profecía. Este señor estaba dentro de la élite y él simplemente mostró cuáles eran las intenciones de estos grupos que manejan detrás del poder y dijo cómo se iban a desenvolver las 3 guerras mundiales. En este caso me voy a enfocar en la tercera, porque ya las 2 anteriores pasaron y sucedieron por los motivos exactos que el señor Albert Pike denunció. Obviamente él dijo todo esto antes de que sucediera incluso la primera. Él afirmó esto en 1875. ¿Y qué dijo sobre el tercer conflicto mundial? Él afirmó en aquella carta que tras los 2 primeros conflictos se producirá un tercer conflicto mundial fomentado por el sionismo político. Miren que en el momento que él escribe esto, el sionismo apenas era una idea que estaba dentro del mismo pueblo hebreo, pero todavía no se había consolidado. Esto se consolida, encabezado por Teodoro Herzl a finales de los años 1800, con las reuniones en Basilea, Suiza, donde se redactan los protocolos y a partir de ahí ellos comienzan ese plan final para obtener un territorio en Palestina. Crean para esto las 2 guerras mundiales y bueno, a partir de 1948 comienza su plan final para restaurar Jerusalén, traer a su Mesías y el tercer templo. Desde esa época vienen trabajando para eso, ganando el territorio, no solamente de Palestina, sino también en los alrededores con el tema del Gran Israel. Ese es el proyecto sionista y Albert Pike muestra que el tercer conflicto mundial será fomentado por ese sionismo político que ya había fomentado también o estaba en parte detrás de los 2 conflictos mundiales anteriores. Y también habla que en esa tercera guerra también estará involucrado los líderes del mundo islámico. Y ahí es donde usted compara esto que él dijo con el panorama actual y es tal cual. Los líderes del mundo islámico, ahí está Irán, que acabaría con el cristianismo y se destruirían entre sí. Vemos que el conflicto es entre estos 2 bandos, ¿no? El sionismo representado en Israel y Estados Unidos y el mundo islámico encabezado por Irán. Una afirmación que ha sido entendida por algunos expertos como una premonición de la aparición del Estado Islámico. Pike determina, la guerra se sucederá de tal manera que el Islam y el sionismo político se destruirán mutuamente entre sí. Mientras tanto, las otras naciones divididas por este tema serán obligadas a luchar hasta el agotamiento físico y moral. Las otras naciones son los aliados de cada uno de estos bandos. ¿Qué tanto sabía Albert Pike? Pues sabía mucho, ¿no? Estaba en el grado 33. Sus primeras 2 advertencias se cumplieron y lo que ocurre ahora en el enfrentamiento entre Irán e Israel coincide de forma escalofriante. No es que coincida, esto es un proyecto. Ellos lo tenían trazado así y más que coincidencia lo que estamos viendo es cumplimiento de los planes de estas agendas que ellos tenían trazados. Así que cuando aquí hemos denunciado que estas logias ocultistas son las que están detrás de ambos bandos, no es mentira, ellos mismos lo dicen. Usted en una simple investigación lo puede comprobar. El mundo musulmán, en este caso representado por Irán, nace de la misma raíz, del mismo origen. Cuando hablamos, por ejemplo, desde Abraham, con sus 2 hijos, Isaac e Ismael, un tema que hemos tocado ampliamente aquí en el canal, de esas 2 corrientes hacia futuro surgirían 2 religiones, que son el judaísmo y el islam. El sionismo, que es un movimiento político religioso que está dentro de lo que es el mundo hebreo, y el mundo islámico, que está representado principalmente en pueblos árabes, descendientes de Ismael. Y bueno, en este caso, Irán no desciende directamente de Ismael, pero toma las banderas de Ismael cuando se transforma a nivel religioso hacia lo que es el Islam. Y ahí en ese momento se involucra en todo este proceso y hoy en día es uno de los principales representantes de esa religión islámica. Por lo tanto, cuando estos planes de las élites hablan del enfrentamiento entre el sionismo y el mundo musulmán, es lo que estamos viendo en la actualidad. O sea que defender a Irán o a Israel, usted al final en el fondo está defendiendo a los mismos que mueven los hilos detrás de ambos bandos. Evidentemente, como siempre lo hemos dicho, el bando que más daño hace, que más fundamentalista es, siempre ha sido Israel. ¿Por qué? Porque ellos se consideran el pueblo elegido de Dios. Tienen esas supuestas promesas de Dios y eso hace pues que actúen de la forma que actúen y tienen de aliado a Estados Unidos. Son los matones del mundo, por así decirlo. Entonces, claro, en uno de los bandos se ve más maldad, pero no quiere decir que el otro sea la luz. Estamos hablando aquí de Satanás y Lucifer. Lucifer siempre ha aparecido
como más bueno, ¿no? La luz y todo esto, pero al final pertenece a la misma organización. Y también lo que decía al principio, lo que dijo el profesor Jian Suekin, que él había advertido en su momento que Estados Unidos podría perder la guerra contra Irán. Pues también se cumplió. En el análisis que él hizo, esto no es profecía, es una proyección, un análisis geopolítico que él viene haciendo desde hace rato, y él había advertido que si Estados Unidos se metía en una guerra directa contra Irán, lo más seguro es que perdiera. Y efectivamente ocurrió. Ya él había dicho que Irán vencería en esta actual guerra que se disputa en Medio Oriente en contra de Estados Unidos e Israel, debido a que tiene muchas más ventajas sobre los estadounidenses. Una era la que decía ahorita, ¿no? Irán está jugando de local, estos están de visitante, y claro, en ese sentido la tiene más complicada. También este profesor advirtió que Irán se venía preparando hacía 20 años para enfrentar esto. Y por el lado de Israel y Estados Unidos siempre han subestimado a Irán, pensando que, bueno, si bien es un país grande, pero que no tiene un gran desarrollo militar, Estados Unidos a nivel económico es más poderoso a nivel de armas. A partir de ahí subestiman a Irán y bueno, se dieron cuenta de que no es cualquier cosa. La realidad es que en este momento es un conflicto de desgaste entre Estados Unidos e Irán, y los iraníes llevan 20 años preparándose para este conflicto, y en su religión esta es una guerra en contra del gran Satanás. Han tenido muchos ensayos. Es lo que también hemos advertido. Detrás de todo esto hay un fundamentalismo religioso. Hay principios, leyes que los falsos dioses de estos dos pueblos, de estas dos tradiciones, les dejaron, tanto del mundo musulmán como del lado hebreo. Del lado hebreo, pues peor, ¿no? Porque tienen las promesas estas de tierras prometidas, pueblos elegidos, pero también del lado musulmán les dijeron que esa era la religión verdadera y que la yihad debía ser en contra de los que no estén a favor del Islam, y ellos buscarán imponer esa religión a nivel mundial, y cuando llegue su Mesías, el Mahdi, pues les entregará también el control del mundo. Entonces, también esta gente tiene su fundamentalismo religioso, que es peligroso también. Así que este profesor chino, bueno, advirtió que sería una guerra de desgaste, donde Estados Unidos derrocharía millones y millones de dólares para poder sostener esta guerra, que bueno, al ser tan lejos de su territorio, obviamente el gasto es mucho mayor. Irán, desde su propia tierra, manda misiles, manda drones, no tiene que mandar tropas, tantos barcos, tantas cosas. Desde ahí se atrincheran y contraatacan. Y con la tecnología que tienen lograron hacer bastante daño. Subestimaron a Irán y ahora les tocó replegarse, les tocó aceptar las condiciones. Además, Jian Suekin habló de que después de todo esto, el mundo se va a dirigir hacia una pax judaica y el fin del petrodólar. O sea, habló de la caída del imperio norteamericano, y quien llegaría a esa cima mundial sería Israel. Algo que ya hemos hablado aquí basado en lo que dice la profecía de Daniel. Miren que la proyección que él hace, seguramente sin conocer la profecía de Daniel 7, de las 4 grandes bestias, y cómo de la unión del león con alas de águila surge un hombre que va a llegar a la cima mundial, que ese sería el anticristo traído por Israel, pues los análisis de este profesor también van en esa dirección. La visión de Suekin sobre el futuro de las potencias es demoledora. Define la arquitectura financiera norteamericana como una entidad cuya viabilidad es en esencia ficticia. En sus palabras, la economía estadounidense está sostenida por un esquema Ponzi, aludiendo a la dependencia crítica de los petrodólares del Golfo para oxigenar burbujas como la industria de la inteligencia artificial. América es ahora adicta al imperio, porque el imperio representa dinero fácil, afirma con contundencia. En contraposición, predice el surgimiento de una pax judaica. Esa es la era donde Israel traerá a su Mesías, donde Israel se consolida como el nuevo polo tecnológico y de vigilancia avanzada. Esto es orden mundial, expandiendo su influencia regional tras la erosión de sus vecinos árabes. El cuerno pequeño que va creciendo. Esa es la profecía de Daniel 7. Hacia allá se dirige el mundo. Israel va a ganar poder mundial, y para eso las potencias que hoy en día tienen el mayor poder tienen que comenzar a caer. Pero eso va a suceder durante y después de la Tercera Guerra Mundial. Por eso es que ellos van a desatar este tercer conflicto bélico, porque ese conflicto es el que va a reorganizar el mundo para traer un nuevo orden dirigido por el Mesías que ellos están esperando. Por eso van a alcanzar la cima mundial. No será China, no será Estados Unidos, no va a ser Irán, serán ellos. Pero no porque yo quiera que sean ellos, sino que ese es el plan. Recordemos que ambos bandos, aunque son enemigos y se enfrentan, detrás en el fondo del poder es el mismo programa oscuro el que gobierna. Entonces estos van a incitar a los dos bandos a enfrentarse, porque realmente
son enemigos, pero de ese enfrentamiento surgirá un nuevo poder. Y ese es el poder que gobernará el mundo, encabezado por un personaje que, bueno, aparentemente tendrá condiciones divinas, ¿no? Será el Mesías que traerá las soluciones mundiales y que, bueno, va a poner a Israel en la cima del mundo. Hacia ese escenario se dirige la humanidad. Así que esta pacificación con Irán podría marcar un momento bastante decisivo, porque a partir de aquí, si se llega a consolidar este pacto de paz, muy posiblemente cuando se dé un nuevo conflicto de una escala importante, ya no habrá retorno, ya que sería muy posiblemente el inicio del tercer conflicto mundial, que es el que Israel necesita para poder culminar sus planes, ya que vemos que no la tiene tan fácil. Lo intentó ahí a la fuerza, intentando destruir el gobierno iraní y no pudo. Entonces aquí la única que les queda es revolver todo, voltear la mesa, destruirlo todo, para que a partir de ahí se construya algo nuevo. Y ese destruirlo todo incluye armamento termonuclear. Y bueno, cuando eso se utilice, el mundo cambiará por completo. Y eso es lo que ellos quieren. Así que este podría ser el panorama futuro, queridos amigos. Por supuesto, estaremos pendientes de lo que siga sucediendo en este conflicto en Medio Oriente, porque es clave para entender la geopolítica y es clave también para entender el mensaje profético. Así nos podemos ubicar y poder prepararnos con anticipación para lo que viene. No es más por esta ocasión, estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. Si les gustó este video, les agradezco sus likes, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.